Muy buenos días, queridos hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Su hermano en Cristo, Vicente Jiménez. Yo pertenezco al grupo Oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Leipzig-Huas. Queridos hermanos, hoy en esta fresca mañana, tan hermosa, linda, fresca, que el sol no calienta mucho y está el sol puesto, vamos a hacer una reflexión sobre el Evangelio de San Lucas del capítulo 6, del versículo 43 al 49. Y vamos a pedirle la gracia al Espíritu Santo que baje y venga en este momento a este lugar y nos dé el conocimiento, la luz y la sabiduría para entender este mensaje que el Señor nos tiene para el día de hoy. Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las espinas, ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llamas, Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grandes desastres de aquella casa. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este Evangelio el Señor nos habla en una parábola muy hermosa y muy linda, de manera de entender con facilidad y hacer un examen de conciencia de mi alma y de mi vida. Querido hermano, tú que escuchas esta reflexión, hagamos una reflexión en estos momentos. Paremos un momento para hacer una reflexión sobre lo que el Señor hoy nos está diciendo. Nos habla de dos árboles, árboles malos y árboles buenos. Pero existe otro árbol que no da frutos, que se alimenta y se abona y se fortalece, se le cultiva y no da frutos. Hay ese árbol que da ricos y abundantes frutos deliciosos que dan gozo al Señor probarlos en su paladar de Dios. Esos árboles que llenan el ojo del Señor son los que dan los frutos buenos. Frutos son que después de que nosotros recibamos los sacramentos, oremos y hagamos muchas actividades religiosas, pongamos en práctica lo que el Señor nos habla.
y que después de ponerlas en práctica empiezan a florecer frutos. Los frutos son los que nos llevan a la santidad, no los dones. Los dones son para producir frutos y los frutos nos llevan a Dios. Si nosotros damos frutos buenos, oramos, servimos, ponemos en práctica la palabra de Dios, la ponemos activa fuera de la iglesia, en el pueblo de Dios, sirviendo a nuestros semejantes, haciendo lo que el Señor nos pide y también ayudando al huérfano, al desamparado, al que necesita una ayuda. Si nosotros estamos abiertos haciendo esos frutos, esos son los árboles que el Señor nos habla. Pero hoy hay un árbol que se abona y se le echa y se le da todos los sacramentos, vive todo, pero no pone en práctica ningún sacramento, ninguna gracia. No da frutos malos, da vergüenza de tener un arbusto en medio de nuestro patio y que no da nada, que da lástima. Pero hay un árbol que da frutos malos, amargos, y se conoce por sus frutos. El árbol malo que da frutos malos somos aquellas personas que no queremos saber nada de Dios, ni conocer nada que nos complique la vida. Y queremos todo fácil, queremos siempre que el vecino o el que está enfrente o que alguien nos sostenga, nos sirva, nos ayude, que nos proteja y que nosotros no lo recompensamos y queremos nada más sacarle el fruto, sacarle el jugo a los demás. Ese árbol que está lleno de plaga, de enfermedades, de muchas malas cualidades que se encuentra en los vicios, en la drogadicción, y que no hace caso al llamado de Dios y que niega que existe Dios. Ese es el árbol que da frutos amargos, que amarga a la sociedad, que no endulza ni alegra a nadie. Aquel que siempre se preocupa por el yo y siempre yo y para siempre el yo. ¿Que no seré yo ese? ¿O cuál árbol? ¿El que no da fruto? ¿El que nomás se alimenta y no da fruto? ¿O el que se alimenta y se fortalece y da frutos grandes en abundancia? ¿Qué árbol soy yo? Es un examen de conciencia, es un termómetro para conocer nosotros la gracia que hay en nosotros. Quiero salvarme, quiero ir a conocer a Dios, tengo que dar frutos. Porque conozco la palabra de Dios. Soy un entendedor de la palabra de Dios. Soy una persona que lleva la palabra de Dios. Y la pongo yo en práctica en mi vida. Con mi esposa, mis hijos, con mis vecinos, con el que me va a llegar, el que me rodea. Le alegro la vida, lo fortalezco, le doy lo necesario, lo que necesita, sea consejo, sea algo, sea cobija, sea comida. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Si hago cosas buenas, entonces seré el árbol de la vida. Pero si doy frutos malos, seré ese árbol que amarga a los demás. Ese árbol que con su sombra enmojece lo que va encontrando.
y que no da frutos. ¿Qué clase de árbol soy? ¿En qué lugar estoy construyendo mi casa? ¿Superficial o con profundo amor? Los cimientos es el profundo amor a Dios. Los cimientos son la profundidad del amor que le tenemos nosotros a Dios. Él nos ama. ¿Y nosotros qué? Si nosotros sembramos en Jesús, nuestra casa la fundamos en Jesús, que es la roca, y que de ahí no nos movemos, y la fundamos con todas las reglas, con los 10 mandamientos y los 7 sacramentos y los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Si así la estamos formando, nuestra casa será inmovible. Pero si la estamos sembrando en arena o la estamos poniendo encima, que cualquier movimiento la casa se recorre. Que no tenemos una fe firme, que no hacemos la voluntad que el Señor nos pide, nos caerá esa casa y nos liquidará, nos matará. Necesitamos hacer una conversión verdadera. Esta reflexión a eso debe de llevarnos, a hacer una conversión y convertirnos y hacer todo en Cristo, que es la roca principal, la piedra angular. Ahí debe estar sentada en los sacramentos, en la Eucaristía más que nada. Queridos hermanos, Dios me los siga bendiciendo y que la Madre de Dios nos ayude a construir nuestra casa en Cristo Jesús. Que Dios nos los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.